Hace 26 años tuve la oportunidad con mis compañeros de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Naranjo, Carlos Arturo Durán y Omar Fernández, de entrevistar al escritor, antropólogo, médico y folclorista Manuel Zapata Olivella. Este año, el Ministerio de Cultura celebra sus 100 años de natalicio y me encontré con esta joya que para mí es importante compartirla con todos ustedes porque fue producto del trabajo realizado para la Cátedra de Periodismo y Televisión, hablando sobre la discriminación racial. Una discriminación racial que a pesar de haber pasado 26 años, no ha cambiado realmente en mucho. Este es el papá de la afrocolombianidad y gracias a su obra Chancó el Gran Putas, que duró escribiendo durante 20 años, podemos reconocernos también en esta raza y en toda la cultura caribe. Por eso los invito a apreciar esta entrevista que dura aproximadamente una hora y que nos habla sobre las diferentes matices, no solamente con los negros, sino también con los mestizos y con los indígenas. Sí, indudablemente que en el proceso histórico de nuestra formación, a partir de la conquista, aquí se introdujo fuerte, un fuerte, una fuerte discriminación contra, puede decirse que toda la historia de nuestra sociedad está fundamentada en esos actos discriminatorios. En primer lugar, los indígenas, hombres libres, se despojó de sus tierras, de sus riquezas, de sus mujeres, para convertirlo en siervos. Ya la condición de siervo a que fueron sometidos es el origen de la discriminación que han padecido los indígenas hasta nuestros días. Otro tanto sucedió con los africanos. Al traerles aquí con el único propósito de explotar su fuerza de trabajo en las minas, en la agricultura, en la construcción de murallas, se les señaló un destino dentro de esta sociedad esclavista y tampoco han desaparecido las secuelas de ese proceso. Pero también tenemos que agregar a estas dos grandes discriminaciones que fundamentan nuestra sociedad, la discriminación y explotación laboral que se hizo del mestizo. El hijo del indio con la negra continuó recibiendo el mismo trato que se le daba de esclavo al africano. El hijo del indio con el español continuó recibiendo el trato discriminatorio que se le daba al indígena. De tal manera que podemos encontrar en la herencia de todos estos procesos los prejuicios que hoy en día se tienen sobre el indio, el negro y el mestizo. Bueno, el hecho de que eso se haya perpetuado hasta nuestros días, desde luego asumiendo nuevas formas, se debe a que en el proceso de independencia, cuando se formularon en toda América y aquí en Colombia la nueva constitución republicana, esa constitución republicana continuó siendo una constitución esclavista. Es decir, a los negros no se les dio la libertad e ingresaron en la sociedad republicana discriminados como esclavos. Y otro tanto sucedió con los indígenas. Tampoco se les concedió su pleno derecho de hombres libres dentro de la sociedad republicana, sino que se les consideró como menores de edad, se les sometió a la prédica y
mantenimiento moral de la religión, con lo cual los indígenas también continuaron siendo objeto de discriminación en la República. Ya establecida la República y ya liberados los africanos, aceptado su condición de hombre libre dentro de la sociedad, los mecanismos que ha mantenido la sociedad republicana han sido exactamente la de señalarles un puesto discriminado a los negros y a los indios. ¿En qué forma? En primer lugar, manteniendo a los indígenas en los reductos llamadas reservas o antiguos reservaciones indígenas, en las cuales no se les llevó todos los implementos del desarrollo de la nacionalidad, de la economía social del país. Con los negros sucedió otro tanto, se les dejó abandonado en las zonas particularmente del litoral pacífico, donde fueron buscando refugio al ser liberados, pero no recibiendo tierra ni elementos de trabajo, y hasta el momento perviven allí totalmente abandonados. De tal manera pues que se perpetúa la misma condición de servidumbre y de esclavitud a que habían sido sometidos estos grupos durante toda la colonia. ¿De qué forma de pronto la Constitución del 91 puede solucionar estos problemas que se presentaron desde mucho tiempo atrás? La Constitución del 91, la nueva Constitución que rige hoy a los colombianos, ha introducido por vez primera en nuestra historia colombiana, y también se puede decir en cierta manera que en las constituciones de toda América, un nuevo elemento que podría dar pie a un principio de reivindicación para todos estos estados discriminatorios que hemos venido hablando. ¿Cuál ha sido esos principios? En primer lugar, proclamar que Colombia es un país multiétnico y multicultural. Esto quiere decir que reconoce que en nuestra población hay comunidades negras y hay comunidades indígenas, así como hay comunidades blancas y comunidades mestizas. Este reconocimiento da pie a que se pueda, a partir de este instante, reclamar que se extinga definitivamente cualquier actitud gubernamental que implique el soslayar, el marginar a negros e indios del desarrollo cultural. Esto implica para el gobierno la responsabilidad de asegurar los bienes de la infraestructura social que permita el desarrollo, la educación, la sanidad, las vías de comunicaciones, los recursos necesarios para la explotación de las tierras que habitan, facilitarle una nueva tecnología, no la tecnología tradicional, para que puedan competir dentro del proceso de la nación colombiana. Yo creo que esto está explícito en la Constitución Nacional, y a partir de allí se pueden hacer unas reivindicaciones que antiguamente no teníamos cómo hacerlas, porque no había un fundamento legal que igualara al indio y al negro en la formación de la nación colombiana. Pero continuamos con el problema no solamente del indio y del negro, sino también del mestizo. Colombia actualmente, ya lo sabemos, y también en los demás países de América, vive una sociedad dividida en lo que se ha llamado la sociedad de los pobres y la sociedad de los ricos, en donde más del 90% de la población colombiana vive en la miseria y un solo 10% en la riqueza. En este sentido, pues, no están excluidos tampoco los mestizos de este tipo de discriminación.
Si nosotros vamos a visitar lo que son las barriadas miserables que rodean los centros de desarrollo del país, a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Barranquilla, vamos a encontrar esta presencia de mestizos mezclada igualmente con negros y a veces con indígenas cuando han llegado a la ciudad, que no reciben en forma igualitaria el reparto del patrimonio nacional, del presupuesto nacional, y que por lo tanto están marginadas de ese desarrollo. Yo creo que dentro de este ámbito, hoy en día tenemos, a través de la nueva Constitución, elementos suficientes como para entrar a extirpar definitivamente este tipo de discriminación. La discriminación es un fenómeno social profundamente arraigado en problemas culturales y de educación. Se asocia muchas veces en la educación popular al negro con ciertas labores. Se lo asocia como futbolista, como vendedor ambulante, al indígena como artesano. Ese fenómeno social y cultural, ¿cómo se ha dado en nuestra educación? Bueno, indudablemente la sociedad, el tipo de sociedad que constituye la economía del país está determinando la necesidad de una obra de mano laboral no tecnificada y otra altamente tecnificada. Para poder lograr una tecnificación en esa mano de obra, se necesita pasar por la escuela primaria, por la secundaria y por una universidad que dé los títulos y capaces de facilitarle a un individuo el ejercicio de una profesión liberal o de una tecnología superior. En el momento en que la escuela primaria, la secundaria y la universidad no están abiertas a la totalidad de los colombianos, allí ya comienza el principio de discriminación de los colombianos en función de su capacidad de trabajo. Entonces diríamos que la educación podría igualar o por lo menos superar hasta donde sea bastante aceptable dentro de un punto de vista de justicia, podría igualar las posibilidades tanto al negro como al indígena y al mestizo, en la medida en que la universidad o que la escuela secundaria o los institutos de capacitación técnica intermedia le facilitaran en una forma democrática la posibilidad de acceso a estos grupos. Pero en la medida en que esto no ocurra, como está sucediendo actualmente, el número elevado de analfabetos que tenemos en el país, más del 35%, unido al gran número de semiletrados, un 50%, es la mayor desventaja, el mayor inconveniente que tiene esa gran masa de ciudadanos para poder llegar a un trabajo tecnificado, pagado en mejores condiciones que el que hoy en día reciben por su condición de analfabeta y semiletrado. El genocidio que se ha cometido tanto con el indígena como con el negro ha repercutido en todo nivel frente a ellos. ¿Cómo cree que de pronto se podría... ¿Cómo se está dando hoy en día ese genocidio frente a los mismos? Bueno, volvemos otra vez al comienzo de nuestra conversación. El que el indígena hubiese sido sometido y expropiado de sus tierras a la condición de siervo no pudo hacerse sino a través de un genocidio. Solamente los que sobrevivieron a ese genocidio
pudieron en una forma sobrevivir en la colonia en su condición de siervos. Otro tanto sucede con los indígenas, con los africanos. La cacería humana en África, la forma en que fueron sometidos en las travesías de los barcos negreros, condujo a que más del 50% de los prisioneros en África murieran en esa travesía. De tal manera que eso es otro gran etnocidio que está predeterminando la condición que han heredado los descendientes de estos negros. Pero en el caso de los negros, además de ese etnocidio, pues tenemos que tener en cuenta que fueron sometidos a la esclavitud. Una esclavitud nada liberal, una esclavitud en la cual se le exigía al africano un trabajo que excedía más de las 10 horas diarias, con poco tiempo de recuperar la energía perdida. Y en estas condiciones también fueron sometidos a distintas formas de exterminio físico, en la medida en que fueron incapaces de sobrevivir en las condiciones de trabajo a que se les sometían. Yo creo que parte de esas prácticas que obligan al individuo a no alcanzar un nivel, una perspectiva de vida mayor de 50 años, está también incidiendo en una forma dramática en las condiciones de vida y en las condiciones de trabajo de los descendientes de africanos y de indígenas y de los propios mestizos en la vida actual. ¿En qué forma inciden todos estos elementos? Pues inciden sencillamente en que están sometidos a una baja dieta alimenticia, que están sometidos a unas condiciones higiénicas, antihigiénicas de vida, están sometidos a vivir en las riberas de los ríos, expuestos a las crecientes, están totalmente aislados de los medios de comunicación como para poder recibir de la sociedad tecnificada los recursos necesarios para su sobrevivencia. Este es otro tipo de exterminio, otro tipo de condena a una sobrevivencia o a la perspectiva de vida de una sobrevivencia muy limitada. Y desde luego todo eso influye también en la mano de obra, en la forma como se explota la mano de obra de estas comunidades, de estos conciudadanos sometidos a esos regímenes de explotación y de sobrevivencia a base de miseria y de falta de oportunidades. Definitivamente, el color de piel es una condición sine qua non en el logro de un buen cargo o de un buen puesto en Colombia. Bueno, no podemos reducir todos estos problemas que estamos hablando exclusivamente a la condición del color. El color, como identificación de una raza, nos permite a nosotros descubrir cuáles son las poblaciones más discriminadas aquí en el país. Si nosotros queremos encontrar un mayor índice de analfabetismo, tenemos que buscar las comunidades negras o las comunidades indígenas. Si nosotros queremos encontrar un mayor índice de patología y de enfermedades a nivel de infancia y a nivel de adultos, pues seguramente lo vamos a encontrar que estos índices son mayores en las comunidades negras y en las comunidades indígenas. Pero no podemos deducir, ¿no?, que esas circunstancias en las cuales están los negros y están los indios se deba a su color. Y yo considero que las razones son las ya expuestas en este diálogo que hemos tenido. El hecho de que los indígenas eran amarillos para diferenciarlos de los negros y de los blancos. Pero si los indígenas hubiesen sido negros,
o hubiesen sido blancos, hubiesen sido sometidos a la misma explotación discriminatoria. Esto aconteció, digamos, por caso entre los pieles rojas, enfrentados a los blancos europeos, también sufrieron el mismo exterminio, aún no teniendo la piel directamente cobriza que tienen nuestros indígenas, ni la piel negra que tienen nuestros africanos. Y yo creo que en este momento debiéramos superar, desde el punto de vista del análisis social, la medida del color para identificar los problemas. Pero no podemos, desde luego, soslayar, ya vuelvo y lo repito, que los mayores problemas se acumulan entre la gente de color y entre la gente negra y la gente descendiente indígena de piel cobriza. ¿Hasta qué punto en la actualidad a un negro, por el solo hecho de ser negro, se le priva de un empleo o se le priva de entrar a una universidad? ¿O hasta qué punto a un indígena, por el solo hecho de tener la piel cobriza, también está sometido a este tipo de discriminación? Yo creo que los problemas se suman. Por un lado, se le discrimina por ser negros o cobrizos, porque esto permite ya sospechar que no tienen unas condiciones de desarrollo laboral que les capacite para determinados cargos. Pero por otro lado, se le discrimina aun cuando hayan alcanzado esos niveles de capacitación universitaria, en primer lugar no dándoles las oportunidades en los puestos de responsabilidad dentro de la vida social, y si se les da, pues no se les remunera en las mismas condiciones económicas como se les remuneraría a alguien de ascendencia, yo no diría blanca, pero de determinados apellidos. Todo esto pues nos plantea también otro problema que no hemos estado tocando acá, pero que está implícito. También hay discriminación con respecto al sexo, y esa discriminación está señalada en darle a la mujer negra unos puestos que solamente le permiten aproximarse un poco a un estatus social más o menos comparable con el que puedan recibir los herederos del poder, los mestizos que en este momento ejercen el poder en el país. Una ciudadana negra en iguales condiciones comparativamente con una ciudadana de descendencia económica alta aquí en el país, indudablemente va a ser soslayada, va a ser marginada, y se le va a dar las mayores oportunidades a aquellas mujeres que hayan pasado, que tengan el mismo nivel de capacitación que tienen que puedan tener las negras y las indias. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando las indias y las negras adquieren este estatus, sufren igual que los varones una situación discriminatoria de inferioridad frente a los varones y a las mujeres que puedan ostentar una piel más clara o que puedan ostentar unos apellidos que no estén teñidos en su pasado de haber sido esclavizados o de haber sido sometidos a la servidumbre como los indígenas. O nuestra universalidad, a partir del mestizaje, no se ha desarrollado completamente, y en alguna forma eso puede significar algún tipo de discriminación para los sectores sociales que por cuestiones de su piel o de su situación económica o X o Y motivo no se encuentren en condiciones de mayor acceso a un determinado campo laboral. Entonces, en alguna forma, esa falta de búsqueda de nuestra identidad ha significado una forma de discriminación.
No, indudablemente que sí. El hecho de que a nosotros los colombianos no se nos eduque en la escuela y en la universidad, capacitándonos para comprender nuestra propia identidad mestiza, de que somos un pueblo, como lo dice la Constitución Nacional, multiétnico y pluricultural, en la medida en que eso no se ha practicado a lo largo de nuestra formación nacional y que no se practica actualmente todavía, a pesar de haber sido promulgada la nueva Constitución Nacional, determina circunstancias que nos inhiben a tener conciencia de nuestra propia identidad universal, como tú dices, o mestiza. Y no solamente no nos permiten tener conciencia de esa universalidad, sino que ello contribuye a que se mantengan unos complejos de inferioridad. Cuando no se nos ha esclarecido que el mestizo humano y el mestizo animal y el mestizo vegetal constituye el producto enriquecido de sus padres, de sus progenitores. Cuando esto no se ha hecho claro en la educación, permite que el individuo se sienta menoscabado porque no es blanco, o se sienta menoscabado porque es menos que un negro, o porque es menos que un indígena. Pero en realidad, de verdad, si América hoy en día está obteniendo determinados cargos, determinados reconocimientos a escala mundial en el campo de la tecnología, en el campo de la ciencia, en el campo de las artes, en el campo de las letras, se debe a esa condición mestiza, porque ese híbrido tiene la posibilidad de recoger a través de las sangres y a través de las experiencias la herencia cultural de Occidente, la herencia cultural del Oriente y desde luego la propia experiencia nacida aquí en nuestro continente, en nuestro país. Es preciso que en nuestra educación se introduzca en una forma viva y en una forma amplia los conocimientos históricos de nuestra formación, si queremos que tengamos conciencia de nuestra propia identidad pluricultural y pluriétnica. El deporte en nuestro país es uno de los campos en donde más se refleja la discriminación laboral y racial, pues es un campo que está supeditado a las clases más bajas, las clases que se mantienen un menor nivel económico, como son las comunidades negras e indígenas. ¿Cómo se da esta discriminación en nuestro país? ¿Y por qué aquí no se rescata de la misma forma que en otros al deportista? Sí, indudablemente el deporte es una manifestación cultural del país, una manifestación cultural de los pueblos contemporáneos de todo el mundo. Y por lo tanto están vivamente entrelazados con los problemas sociales, económicos, políticos y laborales de que hemos venido hablando. No es un aspecto que pueda mantenerse incontaminado de los resultados que entran en los conflictos sociales que hemos venido analizando. ¿Cómo se manifiesta esta discriminación en los deportistas que proceden de las capas
bajas del país, de las comunidades negras, de las comunidades mestizas o indígenas. Bueno, en primer lugar, yo considero que el deporte tal cual se ha establecido hoy en día en nuestras sociedades, en el país, está más ligado a lo que pudiéramos llamar la utilización, la explotación de la mano de obra por parte de intereses dominantes. Cuando esos intereses dominantes, que son los intereses que de alguna forma u otra rigen el deporte, ya sea profesional o ya sea de aficionado, tienen en cuenta el resultado final de los deportistas, pero no tienen en cuenta los procesos sociales que puedan estar determinando a ese deportista. Quiero con esto decir lo siguiente: si alguien que procede de las capas inferiores, discriminadas, de las que hemos estado hablando, de las capas campesinas, de las capas indígenas o de descendencia africana, si el deportista procede de esta región y tiene las aptitudes que reclama el deporte al cual querramos hacer referencia, digamos por caso el boxeo o el ciclismo o el fútbol o cualquier otra manifestación deportiva, si el individuo procedente de estas clases tiene un rendimiento óptimo que satisfaga los intereses de los clubes o los intereses de los programadores, de los patrocinadores de estos deportes, o en cierta manera los intereses del Estado, en esa medida este individuo es aceptado. Pero se le acepta tal cual como fuerza bruta, en la misma forma en que ha vivido en la sociedad en la cual creció y en la sociedad de la cual procede. No se le facilita en el momento en que ya se destaque como un deportista que en un determinado momento puede representar a una región del país o puede representar al país en competencias nacionales o competencias internacionales. Al dejarlos en esa condición, vuelvo y digo, de proceder con todas las restricciones de carácter cultural a la cual fue sometido, a ese deportista, a mi manera de ver, se le está discriminando. ¿Se le está discriminando en qué sentido? Se le está negando la posibilidad de que a partir de sus capacidades físicas se les pueda también dar una posición cultural que lo capacite para ejercer su propia identidad con mayor conciencia. Al no hacerse esto, nosotros nos enfrentamos a lo que ya dolorosamente estamos presenciando todos los días, que estos deportistas sometidos a una disciplina dentro de un club o dentro de una delegación, cuando salen fuera del país, no están condicionados, en primer lugar, para el roce cultural con otros países, con las costumbres de otros países. No están acondicionados para representar la nacionalidad colombiana desde el punto de vista de los conocimientos. No tienen idea de lo que es la geografía del país, de lo que es la historia del país. No están capacitados a través de una enseñanza en el lenguaje para expresarse bien frente a un micrófono o frente a una cámara de televisión. Y entonces resulta que esta discriminación de que han sido objeto estos deportistas la recibe todo el país, en el sentido de que el país no está bien representado
en el exterior cuando nuestros deportistas tienen que afrontar competencias de carácter internacional porque no ha habido una capacitación previa para ellos. Yo creo que esto es mucho más profundo. Cuando en el deporte no se toma en cuenta la psicoantropología, es decir, el comportamiento social y cultural del deportista, porque no se han hecho los estudios que permitan conocer a profundidad cuál es el comportamiento regional de nuestra gente. En esa misma medida también estamos contribuyendo a que ese deportista no pueda ser enriquecido con las enseñanzas necesarias. Yo diría, por caso, si no están los directivos culturales, los psicólogos, los técnicos de nuestros clubes, si no están familiarizados con la historia y la cultura y la etnia de los pueblos de descendencia indígena y descendencia africana, ¿cómo pueden realmente tratar o cómo pueden ayudar o cómo pueden en alguna forma enriquecer el comportamiento de un Faustino Asprilla o el comportamiento de un Higuita o el comportamiento de tantos otros deportistas que hemos tenido en otros deportes y que sin embargo no han podido superar su condición de inferioridad cultural a la que habían sido sometidos antes de llegar a convertirse en estrellas nacionales y en estrellas internacionales. Yo creo que habría que plantear una nueva filosofía del deporte, en el sentido de que no basta con darle al deportista los requerimientos físicos para su superación, sino también para capacitarlo. Yo he tenido la oportunidad de estar presentando en algunas universidades, en los gobiernos, en los ministerios de educación, repetidas veces a lo largo de muchos años, un plan de capacitación universitaria a los campeones nacionales. Aquellos campeones nacionales que no tengan un sustrato universitario, proporcionárselo a través de cursos, a través de seminarios, para que en un determinado momento puedan ser realmente no solamente grandes atletas físicos colombianos, sino grandes células culturales del país en sus relaciones internacionales, en sus presentaciones olímpicas. ¿Será que el problema no está más bien en la educación formal ya de primaria, una educación que el Estado garantice mayor cubrimiento en las zonas rurales, mayormente? Sí, era lo que habíamos dicho, que los problemas sociales que habíamos estado analizando en términos generales se reflejan también en el deporte. Si no hay escuela primaria, si no hay higiene, si no hay formas de facilitarle un desarrollo social a las comunidades negras, pues las figuras que emergen de estas comunidades, en su gran mayoría, van a tener este problema. Eso yo creo que va relacionado con el cubrimiento que haga el Estado, el tamaño de un Estado, ¿no? Y su capacidad para proteger a todos sus miembros, todos Sí, desde todos luego. sus Nosotros comparamos la situación de los deportistas en la antigua Unión Soviética, de los deportistas en Inglaterra, en los Estados Unidos. Indudablemente esos deportistas están en mejores condiciones culturales, capacitación cultural, que los nuestros. Y es por esto precisamente que se señala una falla, una debilidad de nuestras selecciones y de nuestros deportistas cuando tienen que subir en unos escenarios más desarrollados, distintos a los que se enfrentan aquí en el propio país.
Yo creo que en América y en los Estados Unidos, ¿nos podría contar algunas de sus experiencias frente a esa discriminación? Bueno, yo cuando salí como caminante, vagabundo, el primer hippie que hubo en este planeta, creo, ¿no? De pronto hubo otros hippies antes que yo, mis maestros como Don Quijote y otros, ¿no? No esperaba encontrarme con el problema, el reto de la discriminación racial. Pero en cuanto salí del país y llegué a Panamá, digamos por caso, y a partir de Panamá hasta llegar a los Estados Unidos, me fui descubriendo que la misma discriminación racial que se vivía aquí en el país se vivía en estos otros países. Digamos por caso en Panamá, en donde tuve que afrontar las condiciones en que se sometían todos los que llegaban allí buscando trabajo. Yo no fui buscando trabajo, yo simplemente quería ir hacia el norte, atravesar el país, pero me enteré de que había la constitución de Arnulfo Arias que prohibía la entrada de negros, de indios, de hindúes y de chinos. Y claro, yo caí dentro de los discriminados negros que llegaban y fui sometido a todas las condiciones restrictivas y discriminatorias a que eran sometidos los negros allí, ¿no? A que son sometidos los negros allá, en el sentido de que no se les da mejor capacitación, no se les da los mejores trabajos, etc. Pero vuelvo y repito, yo pasé de largo y más adelante me encontré con que había una fuerte discriminación en Guatemala contra el indígena, que había otra discriminación también racial contra el indígena en Honduras y en Nicaragua, en el propio México, en donde sabemos que el Estado mexicano es muy orgulloso de su ascendencia indígena, en su cultura. En la práctica, pues, mis primeros compañeros de convivencia que yo tuve, que fueron los pepenadores. Pepenadores viene de papel, recolectores de papel. Pues sufrían una tremenda discriminación social, marginados, sometidos a esa condición de explotados inferiores dentro de la sociedad. Más tarde, al llegar a México, a los Estados Unidos, pues recibí la bofetada de mi condición negra en una sociedad discriminatoria y separatista como es la de los Estados Unidos. Me bajaron de los buses cuando el cupo reservado para los negros se había llenado y llegaba a un blanco, pues entonces el negro tenía que ponerse de pie o bajarse del bus para darle el puesto al blanco que entraba, que había restaurantes exclusivamente para blancos, que no podía uno entrar a todos los baños sino aquellos que estaban marcados para negros. Esta discriminación también la pude percibir a través de lo que me contaban los hermanos negros de los Estados Unidos en el campo laboral, en el campo social, en el campo educativo. Yo creo que esto fue lo que despertó en mí, tenía entonces 23 años, la suficiente experiencia como para convertirme en un defensor de las clases explotadas en general, pero particularmente de aquellos
explotados racialmente, como es el negro y es el indio y es el mestizo. Yo sé que tú lo que quieres es que te dé 2 o 3 experiencias, menos generales como las que acabo de expresar. Pues quiero contarte que en el hospital General Hospital de Los Ángeles, en Nueva York, yo conseguí un trabajo ahí como asistente de enfermería, pero desde luego yo había hecho el 5º año de medicina. Y en una oportunidad, estando con la escoba en la mano, oyendo una clase que le estaba dictando el profesor a los alumnos, hice una pregunta que no respondieron los alumnos que estaban allá, seguramente porque no tenían los cursos. Bueno, no lo supieron responder y yo de metelón se la respondí al profesor. El profesor automáticamente me mandó a salir de ahí, de la sala del hospital donde estaban. Y el día siguiente me castigaron enviándome al sitio donde se lavaban las bacenillas de los enfermos. Es decir, me dejaron en la condición que tenía de barrendero al de ser un simple lavador de excrementos. Sencilla y llanamente por ser negro, no creo que lo hubiesen hecho por otra razón. Otra experiencia puede ser la que tuve a propósito de un aviso que vi en un periódico de México cuando quería buscar trabajo y no tenía, que anunciaban un trabajo, ofrécese trabajo fácil para cubano. Pues yo me dije, bueno, puede que no sea un cubano 100%, pero si ese trabajo fácil se lo ofrecen a un cubano, ¿por qué no lo puedo tomar yo? Y yo me presenté ya como cubano, ¿no? Me vieron la cara y me dijeron, bueno, si no viene otro más negro que usted, pues le damos el cargo a usted, ¿no? Pensando que lo que se trataba era que llegara un negro más pimentado que yo, pues no me retiré de la puerta del establecimiento, y cuanto negrito iba llegando allá, yo le iba diciendo, no, ya el puesto se lo dimos a otro que llegó, etc. Y así fui echando a todos los negros que me pudieran hacer competencia, ¿no? Al finalizar la tarde me volví otra vez a presentar, y entonces me miraron y me dijeron, bueno, no han venido otros negros, vamos a intentarlo con usted. Se trataba de un trabajo para desempeñar un papel en una cinta de cine rojo. Y cuando yo me enteré de qué se trataba, pues tuve que salir corriendo de allí, ¿no? Yo creo que estas experiencias cuentan. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo quiero decir de que las formas populares que me influyeron y que me ayudaron a conseguir la estructura y la expresión lingüística o la expresión literaria en Changó están muy superadas, no están tomadas en una forma bruta. Es decir, en Changó tú no vas a encontrar a ninguno de los personajes hablando en la misma forma en que se habla en el lenguaje coloquial. Todas las palabras están escritas en una forma castiza. Pero a pesar de eso, sí hay la introducción del enriquecimiento literario a partir de las formas tradicionales expresivas en el lenguaje popular. ¿En qué sentido? Primero, el lenguaje popular es un lenguaje rico en imágenes. El narrador oral, para acrecentar su lenguaje o lo que quiere expresar a través de su lenguaje, echa de mano a las imágenes y desde luego a las metáforas. Entonces yo, lo que me preocupaba, mantener
de la lengua popular en la obra literaria mía no eran las formas gramaticales, deformadas del habla popular, sino el contenido poético de sus imágenes. Otro de los elementos propios del lenguaje popular es el manejo del tiempo y el manejo de las personas hablantes. Para un hablante no académico, el tiempo no tiene mayor significación. Es decir, puede pasarse, si está narrando una historia en presente, pasar a narrarla en pasado o pasar a narrarla en futuro, sin que para él haya ningún problema, debido a que no tiene una fuerza, una regla gramatical que le obligue a no hacerlo. Yo aproveché también esta circunstancia para que en el lenguaje literario que utilizo, pasar o utilizar simultáneamente un tiempo en pasado, en presente o en futuro. Hay frases, como tú habrás advertido en la lectura de la novela, en donde hay 3 verbos y los 3 verbos están en tiempos diferentes. Esto es tomado de la narración oral, del lenguaje popular. Porque si me hubiese atenido a las formas gramaticales, no lo hubiera podido hacer, porque hubiese sido considerado como un gran disparate. Otro tanto sucede con la tradición oral. En la tradición oral, nosotros escuchamos un relato de un muerto, de un difunto que regresa y habla con los vivos, y que tiene relaciones amorosas con las mujeres, etc. Esto lo ha utilizado también García Márquez, ¿no?, en su 100 años de soledad, cuando uno de los personajes regresa al sitio donde fue asesinado, etc. Ese tipo de utilización en el habla tradicional popular americana yo la utilizo también en Changó, en el sentido de que los personajes difuntos comienzan a comparticipar su vida con los vivos. Los personajes vivos traspasan la frontera de la vida y hablan con los difuntos, etc. Esto es también una utilización de los recursos de la tradición oral empleado en Changó, pero ya en una forma literaria, ¿no? Pero cuando en Changó se plantea el problema de las concepciones míticas y religiosas, el papel, digamos, por caso, que jugó el vodú haitiano en la revolución antiesclavista de Haití, ahí se profundiza mucho más en esta problemática filosófica. Ya el vodú como una religión inspiradora de una rebelión triunfante, como fue la de Haití. En la parte que corresponde al Brasil, la vida del escultor el Aleijadinho, ahí se plantea el influjo de los elementos estéticos de la cultura africana en la obra creadora de este escultor, el Aleijadinho. En el campo de las relaciones entre el almirante José Prudencio Pavía y Simón Bolívar, se plantea también el problema político visto desde el punto de vista del mestizo y desde el punto de vista del negro y desde el punto de vista del mulato. En los Estados Unidos, que yo te
recomendaría No, sinceramente que no te fueras a meter en ese lío porque todavía es mucho más grande. Allí se plantean todos estos elementos que yo estoy hablando, retomados en una dimensión superior para darle el desenlace a la obra. En concreto, para no desanimarte, yo te recomendaría que circunscribiera tu trabajo a uno de las 5 sagas que constituyen la novela. Una de ellas es el Muntu Americano, que es la saga que se desarrolla en Cartagena, porque ahí te puedes nutrir un poco más en toda esta problemática que hemos hablado hoy, de la discriminación del negro, cómo fue discriminado, etc. Y cómo esta discriminación, en alguna forma o en otra, se proyecta todavía hoy en día en la sociedad contemporánea. Es decir, todo lo que hemos hablado hoy te puede servir para ilustrar tu tesis si lo planteas en el marco exclusivo del capítulo que en Changó se llama el Muntu Americano. Y en ese sentido, en otra oportunidad te puedes acercar por acá y yo te ayudo más. Pero solamente en ese marco, no te metas fuera de allí, porque si te metes en el vudú se te complica, porque eso es una dimensión mucho más amplia y mucho más compleja. Y si te metes en Brasil, mi querido señor, ese es todo un continente, ¿no? Y el Avellaninho constituye la figura más representativa del arte escultórico de América y del Brasil. Mejor no tocarlo. Maestro, le agradecemos. Buenas cosas. De tal manera que si lo piensas hacer, no invoques a Dios porque ya Él te ha dado autorización de que hagas las cosas buenas. Okay, ¿no? entonces, Porque entonces, si no las cumples, entonces ya estás comprometiéndote con ese Señor. Dios siempre quiere que hagamos las cosas buenas. No hay que pedirle permiso.